el trabajo práctico, porque como no nos vimos, y se me hace que se les podía complicar un poquito, decidí moverlo para el otro lunes, es decir, tienen una semana más para prepararse, y de paso se los puedo explicar un poquito ahora más en profundidad para que puedan estar bien en sintonía con respecto a lo que hay que hacer. ¿No es sobre la clase que he enviado? ¿Lo puedo hablar hoy? ¿Es otro tema? Lo voy a conectar con la clase que envié para repasar un poquito, porque como no estuvo, fue como digital la cosa, y también para hablar de la clase de hoy. Porque la cuestión es la siguiente. Bueno, ¿les sirvió el PDF que les envié de PowerPoint de apoyo? Con el esquema conceptual y todas esas cosas. Ya como no estaba, igual el esquema lo iba a hacer yo, acá a mano alzada, con mi letra horrible. Entonces dije, bueno, se los paso para que tengan, es mejor tenerlo, ¿viste? De alguna manera, está ordenado. El trabajo práctico se pasó para el 3 del 10. El 3 del 10 tienen que entregar el trabajo que en teoría era para hoy, ¿no? Pero ya lo movimos por... No, bueno, pero pasa que con todo este tema del accidente, que no pude dar las cosas, me parecía que lo más coherente era moverlo. Y el mejor día es el 3 del 10, porque después les quedan 2 semanas para el otro trabajo práctico. Entonces hay como el punto justo para el tercer trabajo, el último trabajo práctico, que es el de... Todas es la misma consigna. Siempre la misma. El de ahora se entrega el 3 del 10. ¿Qué es una misma clase? Claro. La frecuencia y el argumento de los dilemas morales. La cosa es la siguiente. Hola. La semana que viene tienen que entregar un trabajo práctico que no va a ser tan... los temas no es tan amplios. Antes en el otro fue de ética y elegían el tema que querían. Ahora el tema es específico. Dilemas morales. Tienen que hacer un dilema moral. Hoy les voy a explicar lo que son los dilemas morales. Bueno, buenísimo. Genial. Entonces tienen la mitad del camino andado. Y vamos a ver por qué es importante. ¿Venden sándwiches de jamón y queso? ¿Qué es eso? Tienen pinta, ¿eh? Un poquito, sí. Es que llega a esta hora y como se me bajan las energías. O sea, esta es la versión cansada de Paraguay. Me imagino a las 6 de la mañana con su claro, se viene poca energía. Yo me despierto todos los días a las 6, así que... Ahora algunos que tenían las 6. Lo más temprano que tengo es las 7:45. ¿Sabés qué? Me han dicho que si bien es muy acelerado, es lo mejor porque vienen todos durmiendo, entonces como que lo espabilo un poco. Bueno, la cosa es así. La semana pasada, cuando les pasé la clase de desarrollo moral, es una clase, voy a repasar un poquito, porque como fue digital, para que quede en claro qué es lo que por lo menos tienen que recordar. El concepto de desarrollo moral va de la mano con el concepto de desarrollo del conocimiento. ¿Cuál es la idea en esto? La idea es que, así como en la medida que vamos creciendo, vamos ganando capacidad para comprender cosas más complejas. Antes, cuando somos más chiquitos, mamá, papá, esto o esta, y después podemos decir, qué sé yo,
conceptos más complejos como 2 más 2 es 4, ¿no? Y después conceptos más complejos como el huesito que me agarro los fines de semana, ¿no? Vamos creando. El concepto de me chapo un huesito es un concepto muy complejo para un niño porque no entiende un conjunto de relaciones. En la medida que vamos aumentando nuestra edad, las capacidades cognitivas nuestras van en aumento. Lo que dice la teoría del desarrollo moral, o las teorías del desarrollo moral, es que en la medida que vamos creciendo, también se desarrollan nuestras capacidades morales. Las capacidades para definir lo bueno de lo malo. Ahora, no quiere decir que mientras más viejos somos, más buenos nos volvemos, porque eso es una estupidez. Lo que quiere decir es que tenemos la capacidad de crear el concepto de lo bueno o de crear el concepto de lo malo, que se va transformando en la medida en que vamos creciendo. Se desarrolla. ¿Se entiende? Tal es así que para tener cierta idea de bueno, necesito una idea de bueno un poquito más abajo. ¿Qué sé yo? Para tener la idea de hay que tratar bien a los demás, necesito primero la idea de tengo que tratar bien a mi familia. Y para eso tengo que tener la idea de familia. Hay como ideas que se van conectando, que me van permitiendo a mí ampliar o precisar mejor la idea de bueno y de malo. ¿Se entiende? Eso es la estructura base de toda teoría del desarrollo moral. En el ejemplo que dan en la clase está más bueno lo de el pedazo de tela de la nena, que se corta el vestido. Claro. Ahí está bueno, pero una vez que está bien y que está mal. Claro, va creciendo el concepto, claro. Ahora, hay muchas teorías. La primera que tenemos es la de Piaget, pero la más famosa es la de Kohlberg. ¿Bien? Que es muy probable que si estén en una mesa o estén hablando con alguien sobre ética y ciudadanía y desarrollo moral, le pregunten la teoría de Kohlberg. Yo les di 5 teorías. La de Piaget, la de Kohlberg, la de Rest, ¿no? Le di de varios autores. Personalmente, yo defiendo más ¿cómo se llama esta persona? No me acuerdo el nombre, espera, lo tengo acá. De Carol Gilligan. ¿Bien? Pero todos estos autores en realidad son discípulos de Kohlberg. Ahora, todos estos autores están de acuerdo en lo mismo. A ver, una cosa, nadie se tiene que saber lo que dice cada autor de memoria, nadie le va a pedir eso. ¿Son discípulos de quién? De Kohlberg. O sea, Piaget es discípulo, Kohlberg es discípulo de Piaget y los otros 3 autores, Gilligan, Rest y el otro, ¿cómo se llamaba? Rest y Lin. Rest y Lin, ¿ok? Todos estos son discípulos de Kohlberg, ¿ok? La primera teoría de desarrollo moral es de Piaget. Después Kohlberg la refina y después Gilligan, Rest y Lin, cada uno a su manera, la enriquece. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Les voy a pedir que se acuerden las 5 teorías? No. Pero sí tienen que entender lo siguiente. Esto sí lo tienen que saber. ¿Qué? Lo dice igual que en el video. ¿En serio? Sí. ¿Qué digo? ¿Qué? Maestro de autónomo y de terapia. A ver. Lo que me dice con la misma palabra. Y lo gracioso es que no estoy leyendo las cosas. Se llama tener el discurso en la cabeza. Ya tiene la casa de hermano. Sí, obvio. A ver, yo armo las clases
no porque no las pueda dar sin las cosas, sino porque me voy por las ramas. Ustedes me han visto que me pongo a hacer chistes, cosas así. Entonces, con la estructurita esa digo, bueno, tengo que decir esta cosa, y así. Todos están de acuerdo en lo siguiente. Primero, que la moral se desarrolla, que la moral no es innata, no es que todos nacemos sabiendo lo que está bien o mal. No es así. Recordemos la otra clase sobre ética. Uno va aprendiendo, depende del contexto donde viva, depende con qué familia se críe, depende en qué sociedad esté. Tiene distintas ideas de bueno o malo. Entonces, lo moral no es innato. Lo moral se aprende y se construye. Estas 5 personas y todos los pensadores sobre el desarrollo moral están de acuerdo con esto. La moral no es innata. Segundo, en la medida en que crecemos, el crecimiento aumenta la probabilidad de alcanzar cierto nivel moral. Un adulto tiene más posibilidades de entender por qué no hay que maltratar a un ladrón, a pesar de que cometió un crimen, que un niño. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque uno dice, hay que matar a todos los ladrones, ¿no? Puede tener ese argumento. Dice, no, pero ese argumento está mal. Moralmente es incorrecto, ¿no? Porque es un ser humano. Puede ser un ser humano despreciable, pero tiene ciertos derechos que le tenemos que reconocer. Porque si maltratamos a un humano, damos lugar a que se maltraten a todos los humanos. Entonces, pero eso lo puede pensar más un adulto que un infante. No quiere decir que el infante no lo entienda, sino que hay mayor probabilidad. Porque vos podés ser criado como un idiota y tener 50 años y decir hay que matarlo a todo igual. ¿Se entiende eso, no? Existen esos idiotas. Uno se los cruza por la calle todo el tiempo. Es una cuestión de probabilidad de desarrollo. ¿Ok? Tercero, la consecuencia de esto es que mientras más temprana edad tengamos, las normas, o el bien o el mal, se va a dividir entre lo heterónomo y lo autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos pequeños nos cuesta a nosotros crear una idea de norma por cuenta propia, por motus propio. Lo que está bien o lo que está mal es lo que nos da el otro. Recordemos que hetero es otro y nomo es norma, otro nos da la norma. ¿Quién te da la norma siendo un infante? Mamá, papá, el tutor, el docente, la maestra, etc. ¿Se entiende? Cuando somos un poco más adultos, jugamos entre la heteronomía y la autonomía. Auto es yo o propio. Y nomos, de vuelta, norma. Norma que construyo por mí mismo. Como adulto digo, elijo tal cosa. Me parece que... Porque quizás soy un adulto, pero me enseñaron que había que odiar a los afrodescendientes, ¿no? Digamos que me enseñaron eso. Pero yo como adulto puedo construirme otra idea de bueno o de malo. Puedo decir, mis padres eran racistas y yo elijo que el racismo es malo. ¿Se entiende? Y eso lo hago yo por mí mismo. No apelo a una norma. Pero también como adulto apelamos a normas. Decimos, la ley dice que es malo robar. No lo digo yo. Yo si pudiera robaría todo el tiempo. Pero como la ley dice que está mal, no lo hago. Yo si pudiera le daría una piña a los docentes que me caen mal. Pero como la ley dice que está mal, no lo hago. No porque yo no quiera. Yo claro que quiero y me parece genial pegarle a la gente. Pero como tiene consecuencias negativas, heteronorma, no lo hago. ¿Ok? Nos reímos, pero muchas cosas que hacemos no las hacemos porque creemos que estén bien, sino porque hay una autoridad que nos dice que hay que hacerlo. Es así. Muchos trámites burocráticos decimos, qué pérdida de tiempo, esto es una estupidez, pero igual lo hacemos, porque hay una autoridad que lo dice. ¿Ok?
El sistema, lo que sea, claramente. Pero convengamos que muchas veces hacemos cosas que nos parecen que están mal porque la ley o la norma lo dice. Pero la diferencia entre el adulto y el infante es que el adulto puede reflexionar profundamente sobre esto, mientras que el infante todavía tiene que aprender a desarrollar. ¿Me van siguiendo? Ahora, estas son las tres cosas en común. Esto establece una cosa. Como todas las personas tienen desarrollo moral, la pregunta que hacemos es, ¿cómo sabemos en qué nivel moral está una persona? ¿Cómo sabemos en qué nivel moral está una persona? Porque yo sé en qué nivel de conocimiento está alguien. Le digo, bueno, a ver, si resuelve suma y resta y sabe leer, la primaria la tiene hecha, ¿no? Si sabe multiplicar y dividir y puede escribir un texto complejo, la secundaria tiene hecha, ¿no? Ejemplos sencillos. Dependiendo de tus capacidades cognitivas, yo sé en qué nivel estás. ¿Se entiende ese ejemplo, no? La pregunta es, ¿cómo sé en qué nivel moral estás? No en qué nivel cognitivo, en qué nivel moral estás. La respuesta es, según cómo resolvés un dilema moral. Para saber en qué nivel está una persona en términos morales, tenés que darle un dilema moral y ver cómo lo resuelve. Por eso la clase de dilema moral es tan importante. Por eso es tan importante enseñar dilema moral en primaria. Porque nosotros no solamente enseñamos conocimiento, enseñamos ideas de bien y de mal, de respetar al otro y respetarse a sí mismo. Entonces tenemos que aprender a identificar en qué nivel moral están mis estudiantes para saber qué tengo que incentivar y qué no. O cómo hacerlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los dilemas morales son una importante herramienta de diagnóstico y al mismo tiempo una importante herramienta de desarrollo moral. En la medida que aprendo a resolver dilemas morales, voy desarrollando aún más mi capacidad moral. ¿Se entiende? Ahora, los distintos autores van a decir cosas muy distintas. Unos van a decir, hasta los 5 años podemos resolver estos dilemas morales. A partir de los 10 resolvés estos otros dilemas morales, ¿no? Ya voy a explicar qué son dilemas morales. De todos estos autores, yo les digo por qué estoy más de acuerdo con Gilligan, pero no quiere decir que ustedes estén de acuerdo con ella, ¿ok? Pues les puede gustar otro. Yo no les voy a pedir, si son regulares en la mesa, que me digan todos los desarrollos, pero por lo menos alguno que me lo expliquen. De los 5, uno, ¿ok? No es mucho. Eligen uno, el que más les guste, el que mejor te queda, y listo. Si van a rendir como regulares. Dilemas morales se toma siempre en ética y ciudadanía en las mesas. Siempre, siempre. Si usted no les ponen, la pregunta lo va a hacer. Si no lo hago yo, lo hace otros. Es una pregunta clavada. ¿Ok? Esto es como pregunta de parcial, pero siempre. O sea, porque es parte de lo que enseñamos en primaria. Que quede claro eso. ¿Ok? Gilligan a mí me gusta porque ella incorpora la perspectiva femenina. ¿Por qué? Porque los demás autores hicieron todos sus casos de estudio con varones. Y dice Gilligan, no es la misma forma en cómo se educa a un hombre y una mujer en la sociedad machista en la que vivimos, y al hombre y a la mujer le enseñan que está bueno y malo cosas distintas. Entonces, tendríamos que ver cómo las otras personas también resuelven los mismos dilemas y con dilemas reales. Los casos que usa Gilligan son el aborto, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que Gabriel Parabano, hombre cisgénero, puede opinar del aborto que una mujer puede opinar de un aborto. ¿Se entiende? Por eso me gusta Gilligan, porque me parece que incorpora toda una visión que se ha dejado históricamente de lado. Por eso me gusta a mí, pero a usted le puede gustar a otro, no hay problema. ¿Ok? Ahora, ¿queda claro esto? ¿Queda claro para cerrar la clase de desarrollo moral? 3 cosas en común que lo tienen que saber y de última eligen uno en el futuro. Ahora voy a hablar sobre dilemas morales como tal. ¿Qué? Tú te lo pasas.
Gracias. Bueno. ¿Por qué es importante trabajar con dilemas morales? Bueno, los estudios han demostrado que en la medida que una persona logra resolver dilemas morales, puede crear y tener experiencias sociales más satisfactorias, más positivas, más constructivas. ¿Bien? Que alguien pueda de alguna manera resolver un dilema, habla de una manera que puede juzgar mejor al otro y juzgarse mejor al otro. ¿Ok? Y encima tenemos que reconocer que nuestra formación en la escuela y nuestra formación social está llena de normas. Vivir en sociedad es vivir atravesado por normas. Entonces tenemos que aprender a pensar esas normas y ver si están bien o mal esas normas. Porque las normas no piensan en excepciones. La norma dice para todo. Pero ¿y qué pasa si me encuentro una situación que me pone en un conflicto? Debería tener la capacidad crítica moral para poder resolverlo. Por eso los dilemas morales se implementan. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Qué es un dilema moral? El dilema moral presenta una situación en la que ninguna opción puede satisfacerme completamente. ¿Bien? Los dilemas no son terapéuticos. Los dilemas morales no son para hacer terapia. No es para que hagamos una catarsis, cosas así. Los dilemas morales tienen ciertas condiciones. Primero, quede claro que es un dilema. No importa si es moral. Un dilema. Un dilema tiene es un tipo de conflicto. Pero ¿qué tipo de conflicto es un dilema? Ya, olvídate de moral. Olvídense de moral. Un dilema. Un dilema es voy a usar tu palabra, un conflicto, una situación donde tengo que elegir entre dos opciones. Entre A y B. ¿Puede haber una tercera opción? No, porque no sería dilema, sería trilema. ¿Puedo no elegir? No, porque no habría opción ahí. Anulás el dilema. El dilema siempre tenés dos opciones y tenés que elegir sí o sí una de las dos. ¿Puedo evitar elegir? Tampoco, porque no enfrentás el dilema. El dilema te da dos opciones. Pero los dilemas pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, un dilema económico. ¿Tengo plata para salir a comer o al cine? ¿Me alcanza la plata para una de estas dos cosas? Eso es un dilema económico. ¿Qué prefiero más? ¿Salir a cenar a un restaurante o ir al cine? Es un dilema económico. No tiene nada que ver con lo bueno o lo malo. Lo voy a pasar bien en los lados, está todo bien. ¿Qué sé yo? Estamos a 26 de septiembre, estoy medio cortina. ¿No? Dilema ético. Podemos hacer un dilema estético de la belleza. Me gusta Juanito y me gusta Marcelito. Eso es un dilema estético. A ver, ¿a quién le tiro los galgos? No, si tirás a los dos, no enfrentás el dilema. ¿Bien? Ok. Puede ser un dilema intelectual. ¿Elijo la carrera educación en primaria o educación en nivel inicial? ¿No? Y elijo. ¿Se entiende? Toda la vida es un dilema, ¿no? Siempre, exactamente. Todo el tiempo. Nuestra vida está atravesado por dilemas, claramente. Y encima, también, los dilemas morales son más comunes de lo que nosotros queremos. ¿Qué característica tiene entonces el dilema moral? Como yo le dije uno económico, le dije uno intelectual, uno estético. El moral tiene dos valores que entran en conflicto. Y según por más que elijamos uno u otro, siempre vamos a tener una consecuencia. Siempre vamos a tener una situación de insatisfacción, una situación incómoda. No importa qué elija, siempre pierdo algo. Siempre pasa algo.
dos valores, por ejemplo, el valor de la amistad versus el valor de la honestidad, ¿no? Entonces, si elijo ser un buen amigo, tengo que mentir. Y si digo la verdad, pierdo un amigo, ¿no? Entonces, acá tenés un dilema moral. ¿Qué elijo? ¿Decir la verdad y perder un buen amigo? ¿O mantener un buen amigo, pero tengo que mentir? Bueno, no importa. Esa es otra cosa. No importa qué elijan, no interesa en lo más mínimo si elegís la opción A o la opción B. La pregunta que tienen que hacer en todo el dilema moral es, ¿qué elegís y por qué? La pregunta importante es ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que das para defender la opción A o la opción B? Tipos de dilemas morales. Voy a hacer un pequeño cuadrito. Tenemos tipos de dilemas. ¿Qué se analiza? O sea, ¿qué analiza ese dilema? ¿Y qué se sabe sobre el dilema? Fíjense que la división lo hago solamente en qué tipo de dilemas, porque esto lo comparten y esto lo comparten. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de dilemas, hipotéticos y reales. ¿Qué se analiza? Primero cierro el cuadro y después explico cada uno, ¿no? ¿Qué se analiza? Se puede analizar de manera analítica, lo analítico, y después la solución. Y por último, ¿qué se sabe? Se tiene información completa o incompleta. Muy bien, ahora explico cada uno. El dilema hipotético, ¿estamos acá? ¿Sí? ¿Todos estamos en la página? El dilema hipotético es una fantasía, un cuento, una fábula, una leyenda, una imaginación. Les doy un dilema, ¿bien? Un dilema hipotético. Y a ver cómo lo resuelven. Digamos que cada uno de ustedes, o lo digo de forma personal, o sea, cada uno ponga esa situación, pero lo digo en forma personal. Digamos que estás en un tren. Por X circunstancia, quedaste como la única persona que puede conducir el tren. No sabes conducir el tren, pero tenés una palanca que gira a la izquierda o a la derecha. ¿Me van siguiendo? El tren avanza en un momento donde hay dos vías. Del lado derecho hay atada una persona. Del lado izquierdo hay atadas 5 personas. Vos lo único que podés hacer es hacer que el tren vaya a la derecha y mate a una persona, o vaya a la izquierda y mate a 5 personas. ¿Qué hacen y por qué? A ver, quiero escucharlos. El dilema... Sí, tenés que tomar una decisión. Sí. Gente, un consejo que les voy a dar para cuando ustedes hagan... Nunca juzguen la respuesta. El que mate 5, le decís, está todo bien. ¿Por qué? El que mata 1, está todo bien. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, claro, es malo. Entonces, tienen que elegir 5 o 1 porque vos levantaste la mano. Porque la opción hecha porque 1 sí. Es menor que 5. O sea, una persona que mata a 5. Tu argumento es de cantidad. Es mejor perder una vida que 5 vidas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Nadie mata a 5. También podría matar a 5 porque tal vez la persona que está atada ahí es mamá y los otros no. O sea, vos ves si está embarazada o es mamá o es mujer. Si fuese mujer, matás 5. Si fuese hombre... No, si supiese algo más de su vida. No. El argumento que me estás dando es que preferí 1 o 5. Punto, lo elija. No me da si fuese tal cosa. No. Tiene que elegir. No, si no hace nada, mataría a los 5. Mata 5. Ok. Usted dijo que quería matarlo a 1. No, a los 5.
Ah, lo mismo que él. Ah, no, es verdad. ¿Por qué mata 5? Porque si va a matar a alguien, vas a hacer cuántos son 5, que se siente. Si va a morir a una persona. Vos, por la idea de qué se siente matar a muchas personas. Claro, y si vos vas a matar a alguien. ¿Y qué tipo de argumento es ese? Que la muerte no importa matar a uno que matar a 5. No sé si igual. Tenés que construir el argumento. ¿Cuál es el argumento? La persona tal vez valore más su vida, una, que las otras 5. Así no. ¿Pero qué vos sabés eso? No lo sé. Solamente. Entonces, ¿por qué elegís matar a 5? No estoy en contra de que mate 5, Satisfacción personal. No estoy en contra. Vos querés matar a 5, mata a 5. Un argumento de por qué elegís matar a los 5. Por eso, satisfacción personal. Por la necesidad de matar 5 personas. Fíjate que voy a matar a una persona, para eso veo que se siente 5. Bueno, O sea, igual no lo voy a es un argumento de calidad lo que estás diciendo. ¿no? Es un argumento de calidad. Matar a 5 es una mejor matanza que matar a 1, porque matas a muchos. La calidad de la muerte es mejor, por lo que me estás diciendo, estoy entendiendo eso. Es un argumento de calidad. ¿Qué tipo de argumento es? De calidad. Se va a sentir mejor la muerte, el hecho de ser un asesino, matar a 5 que matar a 1. ¿Profe, hay varios tipos de argumentos? Sí, por eso pregunto, ¿qué tipo me da? Y lo vamos catalogando. Está bueno. Bien. Vos podés decir, estadísticamente es mejor perder una vida que 5, que es distinto el argumento del que le había dicho. Él fue como un argumento más pragmático. Bueno, me conviene matar a 1 antes que 5. Él habla de un argumento de calidad, de cómo sentir la muerte. Y después hay un argumento estadístico. Y después hay un argumento de, hay mucha gente en el mundo, mejor mato a 5. Hay mucha gente, entonces 5 es mejor. ¿No? Y es otro argumento. Ahora, retruco. La que hay una sola persona es la persona que más amas en el mundo. ¿Seguís matando a 1? No, mato los 5. ¿Va? ¿Qué pasó con el argumento anterior? La única persona que mantiene su decisión es el compañero. Dice, encima salvo el ser querido y experimento la calidad del amor y la muerte en la misma acción. Aunque tal vez. ¿Matan al ser querido? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Puede tener a otro. Vale más 5 vidas que una. Le vas a explicar eso a tu pareja. Mirá, lo siento. Lo siento. Cantidad equivale más 5 No, personas. pero siempre vamos a elegir a lo que a uno No. le da. Él acaba de decir que no. Porque no tiene Que yo que vos a lo sumo tengo cuidado de no ser amiga de él en una situación de tren. No, pero uno siempre va a elegir lo que a uno, no sé cómo explicarlo, no te satisfaga, pero lo que te convenga, lo que Vas a elegir lo que te parece que está bien. Claro, por ejemplo, en el caso Y eso es lo que estamos tratando de averiguar. Claro, por ejemplo, en el caso de 5 y 1, de mi punto de vista elijo a 1, porque Ok. a mí me va a pesar menos 5 muertos. dolor, 5 muertos. Bien, eso es otro argumento, la conciencia. ¿Ves? Aquí está encontrado. Claro, Pero, en y el ahora. caso de que, por ejemplo, esté la persona que yo más amo y 5, Sí. me va a hacer sentir, me va a hacer sentir mala persona, matar a 5 personas, pero más mala persona. Muy bien. Matar a la persona que yo Entonces el argumento de conciencia cambia según los agentes. Le agrego una cosa más. La persona amada y son las 5 mentes que van a curar el hambre y la enfermedad. Esas personas tienen la respuesta. Curan el cáncer. No hay más sida, no hay más muerte, no hay más ninguna enfermedad. Nadie se va a morir por enfermedad. Esas son las personas que van a salvar el mundo. ¿Matan a 5 o matan a 1? Mata a 1. ¡Va! O sea, vos seguís matando. ¿Por qué matas a 1? ¿Eh? Nunca dijo al principio lo que yo le dije, que dependía de la información que tuviésemos de cada persona. Le dijo que no sabíamos nada. Bueno, Y al principio no sabían nada. Son 3 dilemas distintos lo que le estoy dando. Bueno, yo mato a uno solo. Si es algún querido, bueno, ya volveré a querer a otro. Ok. Uno aprende a querer. Si una persona que más amo, la mato. Por darme bola. Matt, fíjense. ¿Vieron qué difícil, en qué situación incómoda nos pone el dilema? Porque ustedes me responden con chistes, pero si hacen
una reflexión interna de qué decisión en términos de bien o mal toman, se van a encontrar cada vez con situaciones más complejas. Voy a ser el causante de que siga el cáncer existiendo. Porque maté al que estaba ahí, lo tenía ahí. Y lo tuve que matar porque defendí el amor de mi vida. O he matado a la única persona que he llegado a amar y me haya llegado a entender completamente y no sé si se podrá repetir eso. ¿No? ¿Qué sé yo? Un hijo. Maté a mi hijo porque era la persona que más amo. ¿No? Tuve que matar a mi hijo porque quería salvar a millones de vidas. No, Entonces, deben decir a mi hijo no. ahora cambia la cosa. Pero si podés amar a otras personas. ¿Qué hacer? Bueno, Tu argumento fue ese. yo a mi hijo no, a mi pareja sí. No, yo dije la persona que... Retrocede y lo paso. No dije la persona que más te ama a vos. La persona que vos más Y amás. por eso. Claro, uno siempre va a elegir lo que lo llena, o sea, lo que no, Bueno. no sé. Pero hay diferencia, vos podés amar mucho a una persona, pero la otra persona no te puede amar a vos. Suponiendo que Bueno, bueno, pero yo es no un mucho. pero bueno, Igual lo Por eso la tenés que matar. ¿Qué tiene de hipotético esto? Jamás nos vamos a encontrar en esa situación. Es hipotético. Pero inclusive hipotético se pone a ver cómo no empieza nuestra idea del bien o del mal. Yo mato a los 5, Gabriel para ver y dice, ¿qué me importa? La gente se va a morir igual, si no es por esa enfermedad va a ser por otra, a mí no me importa. ¿No? Yo tuve la suerte de conectar con una persona, listo, ya está, defiendo a esa persona. ¿Y qué? Pero ese es mi argumento. Y al otro día se separa y lo había matado así. Y no me arrepiento de nada porque yo elegí a la persona que yo más amo, no a la persona que me ama a mí, porque no puedo ser responsable. Está bien. Pero vos la mataste, yo no. Hipotéticamente. Y no, todo hipotéticamente. Los dilemas reales son dilemas que sí nos podemos cruzar en la vida cotidiana. ¿Bien? Por ejemplo, qué sé yo, engañé a mi pareja y me encuentro un dilema. Decirle la verdad, porque es parte de la obligación decir lo que pasó, pero con el riesgo de que me deje, o esconderlo y no decirlo, ¿no? Y eso es un dilema, eso puede pasar en la vida real. Los dilemas reales son cosas que te pueden pasar, ¿ok? Ahora, los dilemas hipotéticos pueden ser analíticos de solución. Los dilemas reales, todo puede ser. Si es hipotético puede ser analítico de solución, o hipotético analítico completo, o hipotético solución incompleto, o hipotético solución incompleto. O sea, de acá podemos hacer los caminos que queramos. Real también, real, analítico y completo, ¿ok? Entonces, eso ya depende de cómo uno lo va construyendo. Analítico tiene que ver que el protagonista de la historia ya tomó una decisión. Por ejemplo, estás viendo cómo alguien con el tranvía mata a 5 personas. Entonces tu trabajo es decir, ¿está bien o mal y por qué? ¿Se entiende? ¿Qué harías vos en su lugar? En el solución, nuestro trabajo es tomar la decisión. O sea, nosotros estamos ahí. ¿Se entiende la diferencia? En el analítico veo a otro que ya lo hace. Acá yo estoy aquí. Entonces, ¿acá qué analizo? Acá analizo las acciones de los otros para entenderlas, para poder comprenderlas a pesar de no estar de acuerdo. Acá veo mis propias acciones para poder ver cómo actuaría yo en esta situación o cómo pienso que actuaría yo. Completo es cuando tenés toda la información, sabés todo lo que va a pasar. Por ejemplo, e incompleto no tenés toda la información. Cuando yo les conté el hipotético, al principio se lo presenté hipotético de solución incompleto, porque no tenían toda la información. Después se enteraron que era el ser más querido y después se enteraron que eran las 5 grandes mentes. Ahora, una vez que lo saben todo, ya se les convirtió en un dilema completo. ¿Vieron cómo yo pasé de un hipotético de solución incompleto a un hipotético de solución completo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ir cambiando los dilemas según necesito ir testeando las cosas. ¿Ok? ¿Se entiende? Todos los dilemas son cuestionables. ¿Cómo son cuestionables? O sea, no hay uno que diga no, porque es así. No, si decides así, no es un dilema. Nunca
queda claro cuál es la respuesta. Lo importante, si el dilema se soluciona, no es un dilema. Los dilemas no se solucionan. Las soluciones que damos siempre es personal. Yo haría esto muy bien. ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros a la hora de enseñar dilemas o de usar los dilemas en la primaria? Bueno, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, los dilemas que usemos, lo mejor es que sean a través de historias sencillas, mayormente hipotéticos. No necesariamente o exclusivamente, pero mayormente hipotéticos. Y tiene que quedar claro cuál es el conflicto. No tiene que ser ambiguo, tiene que ser bien claro cuál es el problema que está pasando. Tiene que quedar claro cuáles son las ideas que se contradicen, qué está chocando. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo les dije matar 1 o matar 5, quedó muy claro. 1 o 5. No hubo dudas de cuál es el dilema. No puede ser ambiguo ni confuso. Sencillo, interesante. Porque es súper interesante. De repente te la estás viendo ahí y empezás a maquinar. Tal es así que empieza a hacer chistes porque uno no sabe cómo responder ante eso. Segundo. Pero, ¿puedes dar un ejemplo? Voy a dar ejemplo ahora. ¿Un ejemplo para la primaria? O sea, Sí. Tengo ejemplos más, pero primero quiero explicarlo todas las 3 cosas y yo después doy ejemplo de todo esto que digo. Quédese tranquilo que tenemos para todos los gustos. Segundo, tratar de tener apoyo visual. Usamos gestos, imágenes, muñecos, proyecciones, ¿ok? Tengan en claro que cuando presentan un dilema, no pueden obligar al que no quiere emitir una opinión a que la emita. No le puedes decir, vos que no hablaste tenés que decirlo. ¿Okay? Porque a veces empiezan a jugar fueros internos sobre los dilemas. ¿Se entiende? Entonces, incentivar, sí. Promover, sí. Obligar, no. Como la ética animal. Como la de la ética animal que dice. Claro. Incentivar, pero no obligar. Exactamente. Porque en realidad acá estamos tratando de aprender a pensar críticamente sobre lo bueno, lo malo, nuestros derechos y esas cosas. Nada más. Después que cada uno... Es más, de última, es hasta preferible que otros estén en desacuerdo. ¿Por qué? Porque así podemos discutir. Profe, yo lo hablé con mi mamá, que es profesora de historia y de ética. Sí. Y me dice que no existe la ética animal. Bueno, tiene su derecho de pensar eso. Y yo le decía, pero si te digo toda una clase de ética animal, no existe. Y me decía que no existía. Bueno, es que hay yo dije, está una perspectiva humanística que cree que la ética es solamente para humanos, porque la ética es algo racional. Y como se entiende que los animales no son racionales, no pueden entrar en esa ética. Entonces yo dije, los que defienden la ética animal dicen que la ética no es racional, sino emocional. Y los animales sí sienten emociones, entonces ahí está el camino. Entonces, de ahí empezamos a discutir. En este caso, por lo que me está diciendo, tu madre debe creer que la ética es algo racional. Y está en todo su derecho de creerlo. Lo bueno es que ahora vos tenés argumentos para, hasta si estás en desacuerdo, saber en qué lugar te parás. ¿No? Porque antes quizá ni siquiera uno no sabía dónde pararse. Ni siquiera sabía que estaba ya parado en un lugar. ¿No? Una vez que sabemos, hasta podemos tomar mejores decisiones. ¿No? Inclusive hay gente, pie de página. Inclusive hay gente que no cree en la ética animal, pero que entiende la necesidad de crear leyes de protección de los animales. Porque el humano sí entiende el dolor y el animal no. Entonces que dicen, bueno, no hay ética para animales, pero nosotros entendemos que el sufrimiento es algo malo. Entonces, en nuestra potestad vamos a crear leyes que protejan a los animales. Por ejemplo, protección de parques nacionales donde puedan vivir los animales en paz, ¿no? Y eso es alguien que dice la ética es algo racional, es el humano que crea leyes. Entonces, tampoco es incompatible, simplemente hay que saber dónde uno se quiere parar. La tercera característica, dije, lo de los dilemas claros, la ayuda de los gestos y el lugar donde se usa, ¿no? Que pueda incentivarse el diálogo. Y lo tercero es
esto que yo anuncié, no juzgar la respuesta de los estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Invitarles a analizar la consecuencia de lo que ha dicho. Ok, elegiste matar a 5, elegiste matar a 1, pero ¿por qué? O sea, ¿qué lleva eso? Y después decir, bueno, ¿y qué tendríamos que pensar para elegir la otra opción? En este caso, todos los que eligieron matar a 5, piensen qué buen argumento hay para matar a 1. Y todos los que eligieron matar a 1, piensen qué buen argumento hay para matar a 5. O sea, para pensarlo nomás. ¿Se entiende? Entonces, es la pregunta de qué alternativas existen, qué podemos hacer nosotros en esa situación. ¿Me van siguiendo? Ya voy a dar un ejemplo, pero voy a dar varios ejemplos con el tiempo que me queda. Pero antes de dar los ejemplos, les quiero enseñar a ustedes a analizar un dilema. ¿Ok? ¿Cómo analizar un dilema? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, interrogante, comentario, insulto, hasta el pie? Crítica constructiva, O crítica. sea que cómo enseñar era solamente esos 2 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Que el dilema sea claro, sencillo. 2. Que uno, cuando lo explique, utilice apoyo visual, con gestos, no obligar a que respondan. Bien. Y 3, no juzgar las respuestas, sino incentivar la consecuencia de lo que se dice. O sea, elegiste esto, bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Bien? Cuando uno analiza un dilema, tiene que ver 2 cosas. 1, identificar argumentos a favor, Cuando analiza esto, sí, y en contra. A favor y en contra. 2, identificar las consecuencias de ese valor puesto en juego. Porque recordemos, los dilemas morales son 2 valores que entran en juego. En el caso del tren era o matar al ser amado o matar a las personas que iban a resolver el hambre mundial. ¿Puedes repetir el primero? Argumentos a favor y en contra y las consecuencias de elegir ese valor. Yo sé que ustedes se están preguntando, ¿cómo identifico un valor? Porque esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que yo me hice el sota cuando di ética para amador y ética para animales, porque sabía que iba a trabajar acá, ¿no? Porque, ¿cómo sé que...? Porque un valor monetario me doy cuenta, cuesta 60.000 pesos, dice en el ticket, me doy cuenta del valor monetario. Pero un valor moral, ¿cómo me doy cuenta que algo es un valor moral? y no todos tenemos el mismo valor. Claro, no todos tenemos un valor, pero ¿cómo me doy cuenta que vos tenés ese valor? Si yo tengo este valor y que ella tiene ese, ¿cómo me doy cuenta? Con las opiniones. Bien, tiene algo que ver con las opiniones. Identificar un valor supone, en primer lugar, pensar qué haría uno en esa situación. Yo también haría esto, por ejemplo, yo también diría la verdad o mentiría, ¿no? Segundo, ¿por qué haría eso? Diría la verdad porque es importante ser honesto. Y ahí me di cuenta del valor que está jugando, la honestidad. Es más, yo no haría eso. Yo no mentiría porque creo que es ser honesto. Entonces, la otra persona tiene otro valor. ¿Y qué otro valor sería el contrario a la honestidad que llevaría a alguien a mentir? No puedo decir ser mentiroso porque ser mentiroso no es un valor. Un valor moral, en este caso, honestidad. Por ejemplo, la otra persona, un valor sería sobrevivir. Mintió porque le parecía lo más práctico. Era útil mentir. Era más fácil mentir que dar explicaciones. Entonces, me doy cuenta, eligió mentir porque le era útil. La utilidad es un valor. ¿Se entiende? Entonces, valores hay de muchos tipos. Libertad, autonomía, amor, amistad, honestidad, utilidad, comodidad. Eligió porque era lo más cómodo también, ¿no?
Entonces ahí me doy cuenta de los valores. Entonces, ¿qué? Está bien. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces, análisis de un dilema X, cualquiera. Ahora voy a dar ejemplos particulares. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál fue la tercera? Era cuando analizábamos, había el argumento a favor en contra y consecuencia de elegir valor, nada más. Sí, 2. Y después dice como un pie de página de cómo identificar un valor. Y profe, ¿cómo identificar un valor? Lo primero dijo, porque lo segundo yo no te diría la verdad, o sea, la honestidad. Pero bien, lo primero que dijo, de cómo identificar el valor. ¿Qué harías vos en ese lugar? Y pensar por qué lo haría. Entonces yo digo, haría esto porque es lo más cómodo. El valor de la comodidad. Haría esto porque es lo más honesto. El valor de la honestidad. Entonces, ese por qué te va a dar la pista del valor que está en juego. Y yo no puedo decir, hiciste eso porque sos una mentirosa. No, porque ahí no estoy pensando en tu valor. Te estoy juzgando, es distinto. Después te puedo juzgar. Pero a ver, veamos si puedo entender qué valor entra en juego. En una de esas, mintió porque era lo más cómodo, ok, el valor de la comodidad. Después que yo esté de acuerdo o no con esa decisión, son dos cosas aparte. ¿Se entiende, no? Una cosa es identificar el valor, otra que yo esté de acuerdo con ese valor. ¿Se entiende, no? Entonces, analizamos un dilema. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra de tal opción, ¿no? Recordemos que los dilemas siempre tienen dos opciones. Cada opción tiene su argumento a favor y en contra. Y, por lo tanto, aparece un valor y una consecuencia. Bueno, algunos valores o un valor y una consecuencia. Valor y consecuencia. ¿Ok? Entonces, vamos con un ejemplo. Se los leo. Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión. ¿Me van siguiendo? Pasó un año en la cárcel y se logró fugar, se escapó. Y se fue a otro país y adoptó otra identidad, otro nombre. Durante 8 años trabajó mucho y poco a poco ahorró bastante dinero para crear su propio negocio. ¿Qué sé yo? Un supermercado. Era cortés con los clientes en su negocio, pagaba sueldos altos a sus empleados y la mayoría de los beneficios que tenía los donaba a obras de caridad. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Un día, la señora García, su vecina, reconoció que ese hombre era el que se había escapado en ese otro país hace 8 años. La señora García, ¿tiene que denunciar al señor a la policía y hacer que vuelva a la cárcel? Y acá estamos en un dilema. Deja mucha gente sin trabajo. Claro, porque pensemos el argumento a favor de denunciarlo. O sea, tenemos esta situación. Sí, que es un rojo. Digamos, ¿debe denunciarlo? No debe denunciarlo. ¿No? Perdón. ¿Por qué estaba en la cárcel? No se sabe. Estaba en la cárcel. Incompleta. 10 años llevaba. Tenía una sentencia de 10 años, pasó uno solo, se fugó y después de 8 años una persona lo reconoce. Yo lo traje ya analizado Después le doy un segundo y lo analizamos juntos para que vean cómo debe denunciarlo, no debe denunciarlo. Veamos. Acá hay un valor ético. Todos son responsables de sus actos, la responsabilidad. Tiene que denunciarlo porque tiene que hacerse responsable de lo que hizo. ¿No? Ese es un valor ético. Tiene que ser responsable. Porque si yo no lo denuncio,
Estoy enseñando a la gente a no responsabilizarse por sus acciones. Pero ¿qué pasa? Si lo denuncio, lo meten a la cárcel, probablemente la gente que trabajaba en el negocio se quede sin trabajo. Y la gente que se beneficiaba de las donaciones se quede sin esos beneficios. Es decir, que voy a afectar a mucha gente por el valor de la responsabilidad. El otro no debe denunciar. Uno no es un solo acto, uno es la acumulación de actos. Esto es el valor de la acumulación. Yo no soy un simple error, soy todas las cosas que yo hago. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por un solo error, ahora el Señor ha demostrado que es una persona responsable. Pero entonces elijo no denunciarlo, porque se hace más bien a la sociedad quedándose en libertad que en la cárcel. ¿Pero qué estoy enseñando con eso? Que cualquier preso, si hace un número suficiente de acciones positivas, se libra de la cárcel. Un asesino serial que done 10 millones de dólares, listo, ya está, te liberamos. ¿Es esa la consecuencia que yo quiero? Entonces, no sé, no, porque si lo metes, le arruinas la vida a no solamente a los empleados, sino a sus familias y a las obras de caridad. ¿Qué decisión tomás? ¿No? Entonces tenemos argumentos a favor y en contra. Ustedes cuando analicen un dilema, o cuando les presenten un dilema a sus estudiantes, ya tienen que más o menos imaginar los argumentos a favor y en contra. Y las consecuencias. ¿No? Más o menos saberlo. ¿Por qué? Porque cuando elijo A, bueno, pues si elegís A, puede pasar esto otro. Bueno, elijo B, bueno, pues si elegís B, va a pasar esto otro. No importa que elijan. Dice, bueno, no importa, que pase eso otro, sigo eligiendo que vaya a la cárcel. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque es más importante la responsabilidad. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Acepto eso. ¿Se entiende? Sí. Le doy yo. ¿Puede ser una opinión? O puede ser también que la persona no lo denuncie pensando si es tan bueno así ayudar a la gente, a lo mejor se puede condenar injustamente. Bueno, se puede ir. Vos podés decir lo que quieras para calmar tu conciencia, pero el valor moral que entra en juego es, es más, estás asumiendo la inocencia. Es decir, todo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, hubo un juicio y lo demostraron culpable. Ahí ya estamos en un problema. Y decís, como actualmente está comprometido con el bienestar de la comunidad, porque da sueldos muy altos y ayuda a la sociedad, debe ser buena persona. Puede ser una cosa. No importa. Vos decís, bueno, entonces lo tengo que acusar. ¿Cuál es el argumento que damos? Y seamos conscientes de la consecuencia. Decidir no acusarlo, le das puerta abierta a que cualquiera que cometa un crimen, que haga cierto tipo de actos para zafarse su crimen. De repente la idea de justicia nos queda muy corta ahí. ¿Qué pasa con el que quiere que lo encierren de por vida porque mató a un ser querido? No, pero donó $1 millón, Gabriel, te la tenés que bancar. Y vos decís, ¿cómo es eso? Para eso sigue donando y matando gente. Claro, pero un solo acto te define. Bueno, ahí está el tema. Es un círculo vicioso si no tomas una decisión. Y en los dilemas morales tenés que tomar una decisión. Porque siempre tenemos que tomar una decisión, ¿y por qué? Pero tenemos que entender que la decisión que tomemos nos va a dejar un mal sabor de boca. ¿Ok? ¿Se entiende? Les doy otro ejemplo. A ver cómo lo ven ustedes. Juan tiene una esposa que tiene una enfermedad muy rara. ¿Bien? Y un farmacéutico inventa una droga que logra curar la enfermedad. Pero
la vende muy cara. Juan, digamos que la vende a $6.000 y Juan alcanza a juntar $3.000. ¿Bien? Entonces va con el farmacéutico y dice, mira, solamente tengo $3.000. ¿Me la puede vender $3.000? Y el farmacéutico le dice, esta es una droga que inventé yo, que patenté yo y tengo el derecho de venderlo al precio que yo quiera. Ahora, Juan, ¿debe robar la vacuna o aceptar que como no puede pagarlo, su esposa tiene que morir? No fue en una película que es que tiene, o sea, la mamá tiene un hijo y tiene una enfermedad y después tiene otro para salvar a este hijo de la enfermedad, pero al otro tiene que matar para... Bueno, y es una decisión que tiene que... es como la decisión de Sofía, no sé si vieron esa película. Una madre que, parecido a lo que decís vos, pero una madre en un campo de concentración y tiene que elegir quién de sus dos hijos va a morir por gas. ¿Cómo se llama? Bueno, pero basado en la historia real. Así que... Sí, esta también. Bueno, es que diríamos una tema. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué valores entran ahí? ¿Y qué debe hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias? y seguir ahorrando. No, estamos en tiempo muerto. Claro, ¿es ahora o nunca? Que robe. Vos lo robás, ok, perfecto. Por el valor ¿Por qué? de la vida. Para mí es más importante. Más importante la vida que el bien material. Muy bien, perfecto. ¿Usted es consciente de las consecuencias? Por ejemplo, que la agarren robando y nunca llegue a darle la vacuna y que su esposa muera en soledad mientras usted está en la cárcel. Eso es una consecuencia altamente probable, porque usted no es una maestra ladrona, tomó una decisión desesperada. Ahora que es consciente de esa consecuencia, sigue eligiendo eso. No es positivo. En los dilemas siempre te deja con mal sabor de boca. No hay forma. ¿No? Como la canción de... La canción, la tengo acá. Que sale en el video que la chica tiene cáncer, está muy enferma, el muchacho trabaja mucho y le dice a los del bar que necesita plata porque su mujer está muy enferma y necesita los medicamentos, operarse. Y entonces le dice, ¿por qué no te buscas una novia nueva que es más fácil? O sea, todo eso sale en el video. Y entonces la agarra y le roba todo al jefe y le deja la plata a la chica en el hospital para que se opere, pero a él se dan cuenta que es él y lo matan. Y ella se queda sola. Bueno, ahí toma una decisión. Igual el argumento ahí no sería el argumento de que la vida es importante porque también dejó su vida de lado, sino que el amor es importante. Porque murió, porque si la vida hubiese sido importante no hubiese puesto en riesgo su vida. ¿Y qué argumento, piensen qué argumento estaría a favor de no robar? Pedir prestado. No, ya pidió, ya gastó todos los recursos para... es que por estar en esa situación desesperada. Ya pidió prestado, pidió préstamos al banco, todo, $3.000 es lo que juntó. ¿Por qué? A favor de no hacerlo, ¿cuál sería? No, el valor. ¿Qué valor te diría, ok, no tengo que robar? Piensen, porque ustedes le van a pedir a sus estudiantes que piensen las dos opciones, así que tienen que pensarlo ustedes también. Tienen que ser capaces de imaginar un argumento y un valor a favor de eso. Si no, se los digo yo, pero traten de pensarlo. Un valor de marca. También inculcaron no robar. Exacto, Entonces, es malo robar. Entonces, porque si yo robo, estimulo a la idea de que cualquiera que necesite algo robe. Duele. No lo conozco. Pasalo por el grupo. Ahí está. Ese es el valor. No sacarle las cosas a los demás. Claro, hay muchas cosas que yo quiero y que no me puedo comprar. Pero que yo lo quiera mucho, ¿me da derecho a tenerlo? ¿No? Claramente. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que se muere. Permiso, disculpe, Joan. ¡Joana! dice que no está. Sí. Es un ratito, es para pedirte un termo. ¿Está ahí adentro? Sí, pero dijo chico que se compró su foto acá. Usted eligió esta vida. Gracias, disculpe. No hay problema.
Ahora te dejamos un dilema. Si te vas a probar la materia, Claro. Muy bien. Te vas a probar la materia y no vas a pasar un buen tiempo. Se quedan en el medio. ¿Usted qué haría? Yo robaría. Pero si lo agarran y no llega. Y bueno, lo intenté. Murió en el intento. ¿Cómo saber que es un maestro ladrón? ¿Eh? ¿Cómo saber que usted es un maestro ladrón? Igual para Pero, quedar por eso bien, yo intentaría. para quedar Y bien antes con de la robar, persona, le decís a alguien que no Me voy a probar la vacuna y luego por las cosas que si le matan sabe que... No, yo sería capaz de gastar todos los recursos posibles. Y si entre esos recursos está el cometer un delito. Pero si ya lo gastó, solo le queda robar. Claro, solamente y robaría. Yo como creo. Mata, roba, no mata también. Y todo para Porque tengo un valor bien claro. Quizás a ustedes les cuesta decidir porque no tienen los valores claros. ¿Qué hacemos con esto? Cuando yo les dije una cosa, ya les voy a dar de cómo aplicarlo en clase, pero la última idea. Cuando vos le preguntás al estudiante, mayormente hay dos tipos de respuestas. Hago la opción 1 porque me lo dice mamá o papá. ¿Bien? Entonces, si la mayoría de estudiantes dice hago esto porque me lo dice mamá o papá o la docente está mal, sabemos que tienen una idea moral heterónoma. O 2, hago esto, hago la opción 1 porque creo que lo mejor para tal cosa es autónomo. También sucede cuando nos encontramos ya en el segundo ciclo, que aparece un argumento que está casi en el punto medio y a veces tirando más a lo heterónomo, que es, hago esto porque mis amigos hacen esto. Como necesito pertenecer a un grupo, ya no importa mamá o papá, importa el grupo. Entonces, como todos mis amigos hacen esto, yo hago esto. Pero también hay otro argumento quizás tirado más a lo autónomo y más cercano al último año del segundo ciclo, cuando bien está la pubertad ahí bien a flor de piel, cuando eligen algo porque es lo justo o lo correcto, hacen palabras enormes. Es la honestidad de lo más importante. Cuando no es blanco o negro la cosa, es esta idea de que hay un valor que trasciende todo. Es lo justo. ¿No? Entonces te das cuenta en qué nivel se encuentran con sus argumentos. Bueno. ¿Qué ejemplos o qué cosas podemos trabajar con nuestros estudiantes? ¿Qué dilemas morales? El primer lado, más chiquitito. Sí, vamos, le doy ejemplo de nivel inicial y... no, Un color o otro, puede ser una cosa. no, un color no es un dilema. Sí. Y el tema que hablábamos recién de perder a un mejor amigo porque lo viste robar. Bueno, ese es uno. El de que si ves a tu mejor amigo robando, ¿qué tenés que hacer? O quedarte callado y ser mentiroso, o perder un mejor amigo porque decir que estuvo robando. Viste que siempre pasa que se roban la merienda, cosas siempre pasa. Es lo típico. Sí. O cuando hacen como bullying, que vas y le decís a la seño, Y quedás como un buchón. quedás como un buchón, Bien. o quedás haciendo lo mismo que tus compañeros y sos parte del grupo. Y sos un mal compañero. ¿Quedás un mal compañero como buchón o quedás un mal compañero si no sos buchón? ¿No? Ese es el dilema. Lo mismo que si ven a uno copiando o se quedan callados. Claro. O lo dice. Muy bien. Ve, todos esos son ejemplos de dilemas. Yo tengo acá algunos, pero esos están buenos, están buenos. Para primer ciclo, podemos dar una ficha o una figura de papel de un animal, una tortuga, un gato, lo que sea. Todos tienen lo mismo, ¿no? Todos tienen un dibujito de un gato, ¿no? O de una tortuga. Y le damos comida, fichitas de comida. A algunos le damos muchas fichas, a otros le damos pocas fichas
y a otro le damos ninguna fichas. Entonces, primero es, ¿todos tienen la misma cantidad de comida, de fichas? ¿Es justo que unos tengan más fichas que otros? Entonces, ¿cómo solucionarían este tema? Hay como 3 tipos de respuestas que pueden dar, ¿no? El dilema es muy claro. ¿Doy mis fichas o no doy mis fichas? ¿Ok? ¿Doy la comida que me sobra o no doy la comida que me sobra? ¿O pido al que tiene más comida que me dé comida? Porque yo no tengo. ¿Ok? Entonces, podemos tener una situación desde el temor. No digo nada y me quedo con la comida que tengo. ¿Bien? No sea que mi animalito muera de hambre. Eso es un argumento, ¿no? Proteger a la criatura. El otro momento puede ser el egoísmo. Yo no tengo la culpa de tener más comida que el otro. Siempre comento eso. Claro, no es culpa mía. Eso es un argumento egoísta. O de la justicia. Todos tenemos que tener la misma cantidad de comida. Es lo que más se utiliza. No, pero desde un niño no, por ahí. Ay, no, a mí no. Quizás nosotros queremos enseñar la justicia, Claro, pero no un niño importa. dice, bueno, no sé, problema tuyo que la señora Claro. te dio comida. Es más, podemos hacer el ejemplo de que si alguien quiere dar un poquito de comida, decimos, no, le tenés que dar toda tu comida al otro compañero. Te tenés que quedar sin comida. Claro, porque es muy jugado. No es jugado. Todos los dilemas morales te que tomar una decisión. Pero ¿por qué eso? Porque si no le da un poquito y chao. Claro. Tiene una solución. Otro ejemplo de dilema es el ejemplo de María. María, en la clase de María todos tienen distintas tareas. Algunos compañeros borran el pizarrón, otros ordenan los juguetes, otros riegan las plantas. Esta semana le tocó a María regar las plantas, pero se olvidó. Se olvidó. Ayer la profesora se dio cuenta que las plantas estaban secas y preguntó, ¿qué pasó? Entonces le preguntamos a María, ¿qué deberían hacer María? ¿Debería no decir nada porque la profesora no sabe qué pasó o decir algo? Y ahí está el twist. Una vez que responde decimos, bueno, supongamos que María no dice la verdad. Y María culpa a Mariana. ¿Ok? Dice, Mariana tiene la culpa. Mariana tenía que regar las plantas. Juan sabe que María tenía que regar las plantas. ¿Juan debería decir que María es la culpa? ¿Se entiende la pregunta? ¿O debería dejar que culpen a Mariana? Igual eso es como una consigna como para más grandes, porque nosotros estamos... Por eso, el segundo nivel que dije yo, sí, el segundo, no escuché esa parte. claro, Perdón. el de la tortuguita y todo eso, era para... Porque... En la tortuguita es muy visual, tenés algo físico que tenés que moverlo de acá para acá, pero está la decisión moral. Porque en primer ciclo no les interesa eso, les interesa que suenen. Claro. Él está copiando, está jugando con nosotros. Porque estamos en el primer grado, o sea. Y por último, Carlos es amigo de Victoria. Pero los compañeros de Victoria piensan que Carlos es un chico aburrido. Victoria va a hacer su fiesta de cumpleaños y quiere invitar a su amigo Carlos. Pero sus otros compañeros le dicen que si va Carlos, ellos no van a ir a la fiesta. ¿Qué debe hacer Victoria? ¿Debe invitar a Carlos? ¿Debe hacer la fiesta sin Carlos? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Y encima después podemos agregar una pregunta más. ¿Cómo se sentirían ustedes en el lugar de Victoria? ¿O cómo se sentirían ustedes en el lugar de Carlos? Y ahí trabajamos dilemas morales. El lunes que viene, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer la microsecuencia de dilemas morales. ¿La puedo hacer sobre la ética? No. ¿La puedo hacer sobre Estado? Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Tienen que hacer un dilema, un dilema moral
Ahora tenemos sponsor. ¿Quién es el sponsor? El centro estudiante. Ah. Tienen que hacer sí o sí un dilema moral. Para el primer ciclo, segundo ciclo ustedes eligen. Y tienen que dar un argumento de por qué es importante. Yo no escuché esa parte de ¿Eh? Yo no escuché esa parte del otro trabajo. ¿De qué trabajo? Con lo del argumento. ¿Lo estoy explicando ahora? No, del trabajo 1, digo. Yo no escuché esa parte del argumento. Ah, pero usted lo hizo después del argumento. Claro, después. Tienen que, igual siempre es la misma actividad, ¿no? Tienen que hacer un dilema moral y explicar por qué es importante enseñar dilemas morales y por qué es importante enseñarlo como eligieron enseñarlo, porque cada uno va a elegir un dilema distinto o una forma distinta de presentar esto. Entonces tienen que justificar. Enseño de esta manera. No, pueden definir qué es un dilema, pueden usar la bibliografía. Es más, la bibliografía está para eso, para que la usen, ¿ok? Pero no representamos el dilema. No lo resuelve. El dilema, si lo resolves, no es un dilema. ¿Bien? ¿Se entiende? Ni lo analizamos. No. A lo sumo en un momento les pregunto a ustedes cuando tienen dudas de... Si yo veo que me están trayendo un dilema, que no es un dilema, te voy a decir, bueno, ¿cuáles son los valores que traen? Entonces, para que hagan metacognición. Claro, es como más o menos tomar los que se acaba de dar. Sí, no pueden usar mis ejemplos. Mis ejemplos los puedo usar para la secuencia.